Muy bien, hermanos, muy buenos días. Ya le hemos alabado al Señor, le hemos adorado al Señor, hemos escuchado los anuncios que la iglesia ha preparado para cada uno de nosotros. Siempre hay que estar de alguna manera enterados de las cosas que están siempre sucediendo, y para eso siempre se ponen los slides antes de empezar el servicio. Es importante que usted pueda saber las actividades que tenemos como congregación. Así que es importante que sepa que esos han sido hechas para usted, ¿sí? Aquí estamos en casa, tranquilos con mi familia. Después ya de toda esta cuarentena, estamos saliendo a trabajar también nosotros, como cada familia. Y tenemos siempre que tener los cuidados necesarios, hermano. Si a usted le toca poder salir de su casa porque tiene que trabajar, es lo normal que a cada familia le corresponda, que tienen que salir a cumplir con sus deberes. No se olvide siempre de cuidarse. ¿Cómo se va a cuidar usted? A través del distanciamiento, es importante. ¿Cómo se va a cuidar usted? Lavándose las manos a cada momento, hermano. No se olvide. ¿Cómo se va a cuidar usted? No se olvide de llevar su alcohol gel o su alcohol, si es que usted lo tiene a la mano. Es importante. A veces nos descuidamos y ese pequeño descuido hace que haya a veces un poco de tristeza y un poco de dolor en nuestra familia, ¿sí? Así que como pastores le encargamos que usted pueda cuidar siempre su vida. Tiene que salir a trabajar como muchos de nosotros lo hacemos. Es nuestro deber muchas veces como padre de familia. Pero hay que cuidarnos, hermanos, ¿sí? Le comento un poquito, estoy bien, mi familia está bien por la gracia del Señor, y estamos pues siempre de alguna manera orando, encomendando nuestras vidas al Señor para que Él pueda ayudarnos a poder cuidarnos muchas veces, hermanos. Sí, le entregamos a Él siempre nuestra entrada y le entregamos siempre nuestra salida, ¿sí? Bueno, hermano, habiendo dicho esto, vamos a entrar a la palabra del Señor, que es el motivo y la razón por la cual estamos aquí conectados en esta mañana. Y yo le he titulado al tema del día de hoy, el reclamo de Dios. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos presentado nuestra queja. A veces lo hemos hecho con justo derecho, hermano. Con justo derecho. Pero a veces creo que por ahí que como que nos hemos excedido, y en vez de un reclamo ha sido muchas veces un capricho. Pero cuando yo hablo del reclamo de Dios, no me refiero a un capricho, sino me refiero a una protesta de Dios. Yo me refiero a la desaprobación de Dios. Yo me refiero muchas veces a la inconformidad de Dios. Así como nosotros muchas veces nos sentimos intranquilos, inconformes con las cosas que nos hacen muchas veces o vemos, yo me preguntaba si Dios tendría algo que reclamarme a mí, o si Dios tendría algo que reclamarle a usted, si Dios tendría que protestar sobre algo referente a usted, a cómo estamos viviendo, si Dios podría de repente desaprobarnos referente a algo que estamos viviendo o algo que estamos haciendo. Vamos a leer Ageo capítulo 1, verso del 3 al 10. Yo lo leo, ustedes me siguen. La palabra del Señor dice así, hermano. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Salen a trabajar, reciben su jornal, pero lo reciben en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscan mucho, pero hallan poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
pregunta el Señor. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos, por eso se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La gente se está preguntando, ¿por qué es que sembramos y no recogemos? Y lo que recogemos es muy poco. ¿Por qué es que nos sentamos a poder comer? ¿Por qué que nos sentamos a poder alimentarnos, pero lo que comemos y cómo nos alimentamos no alcanza para poder saciarnos? No quedamos satisfechos. Y la gente se sigue preguntando, ¿cómo es que nos vestimos y nos abrigamos, pero sin embargo no llegamos a poder calentarnos? La gente se sigue preguntando, la gente de este relato bíblico se sigue preguntando cómo es que recibimos el salario de nuestro trabajo, pero no alcanza. Parece que lo recibiéramos en bolsillo roto. La gente dice, salimos a buscar al campo, pero cuando salimos a buscar al campo, realmente hallamos poco. Y se mira al cielo y dice, ¿por qué es que el cielo ha detenido la lluvia? ¿Por qué es que los campos han detenido los frutos? Y es lo que la gente se está preguntando. Uno, cuando ve la historia del pueblo de Israel, nosotros nos acordamos de que había un rey llamado David. Y después del rey David vino el rey Salomón. Pero cuando el rey Salomón ya no está, el pueblo de Dios se divide, se fracciona en dos. Y por un lado están Israel con 10 tribus, y por otro lado está Judá con Benjamín. Y se ve que el pueblo de Dios queda dividido en dos. Y tanto el uno como el otro comienzan a desviarse de las cosas del Señor. Se levantan reyes por ambos lados. Dice que aproximadamente habían 20 reyes por ambos lados. Por ambos reinos que ahora están divididos, pero muchos de esos reyes hicieron lo malo delante del Señor. Muchos empezaron bien, dicen los relatos, las crónicas, el libro de los reyes, pero terminaron mal. Y es que ese pueblo le decía a Dios, nosotros no queremos caminar contigo, nosotros queremos caminar solos. Y muchos se hicieron de ídolos y de creencias de otros pueblos. Pero Dios insistía porque era su pueblo. Y aunque era pequeño, ese pueblo era grande porque Dios estaba con ellos. Su grandeza estaba en que Dios los cuidaba y en que Dios los protegía, hermano. Pero ellos decidieron caminar sin Dios. Ellos no decidieron estar más con el Señor. Y Dios, que es un caballero, se hizo a un lado, porque no quiso el pueblo estar con su Dios. Y cuando uno ve la historia nos dice que vino una invasión sobre Israel, vino una invasión sobre Jerusalén, vino una invasión sobre Judá, y vinieron los babilonios, hermano. Y eso lo podemos nosotros encontrar en el Jeremías capítulo 25, cuando Dios dice, por cuando no habéis oído mis palabras, yo los he dejado. Por no obedecer a la palabra del Señor, por no querer caminar con el Dios, por cuanto no habían oído mis palabras, las palabras del Señor, Dios los dejó. Y cuando uno sigue leyendo un poco de la porción del libro de Jeremías en el capítulo 25, Dios dice que a causa de que ellos habían dejado al Señor, el gozo se fue y la alegría también se fue. De tal manera que que el desposado y la desposada ya no podía reír, porque habían venido los babilonios y habían tomado posesión de todo el pueblo del Señor. Habían tomado posesión de la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque habían decidido en su corazón y con sus actitudes alejarse del Señor. Y llega el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Jerusalén y se va a llevar deportado a los hijos de Dios. Y va
Y va a haber 3 deportaciones. Y en la primera se va a llevar a los reyes, se va a llevar a los príncipes, cuando se va a llevar al rey, se va a llevar a los príncipes. Y en la segunda deportación se va a llevar a la gente de clase media. Y en la tercera deportación, hermanos, va a destruir toda la ciudad de Dios. No solamente la ciudad, no solamente va a destruir las casas, sino que también va a destruir los muros de Jerusalén. No solamente va a destruir los muros de Jerusalén, los muros del templo, sino que en sí también va a destruir el templo mismo de Dios. ¿Y qué cosa es el templo, hermano? El templo no es otra cosa que un lugar de adoración. El templo es un lugar donde uno va y haya alabanza y haya sacrificios. El templo no es otra cosa donde tú encuentras a los cantores y tú encuentras a los danzantes y donde hay sacrificios ceremoniales y donde hay sacerdotes. Pero entonces viene un pueblo mucho más fuerte ahora que Israel, pero es más fuerte ahora porque ellos han decidido abandonar al Señor. Y como en todo imperio fuerte, si quieren destruir con el credo, lo primero que va a hacer es destruir el templo, hermano. Hoy en día no podemos ir al templo por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Pero el templo es un lugar de adoración. El templo es un lugar de alabanza. Es un lugar donde hay danzantes, donde hay cantores, hermano. Y aunque es linda y es lindo la comodidad de la casa, y aunque es lindo el calor de la familia, debemos anhelar volver al templo, volver a la casa del Señor. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, hermano. Anhelar y orar para que esto pueda terminar. Y volver a la congregación de los santos, donde nosotros alabábamos, donde nosotros adorábamos como congregación. Eso es importante. Yo no sé cuántos en esta mañana estén anhelando eso. Que esta pandemia pueda terminar, que se pueda hallar una solución. Y yo no sé cuántos en esta mañana puedan decir: Señor, yo extraño tu casa. Es lindo saber de que cada casa se volvió una iglesia. Pero es en la casa del Señor donde nos congregamos todos. Y donde nos encontramos con su presencia. Y nos encontramos con el Señor. Y es el lugar donde nos bendecimos. Donde nosotros nos abrazamos muchas veces. Y es el lugar donde nosotros muchas veces sentimos el abrigo de la casa del Señor, ¿verdad? El lugar donde nos fortalecemos muchas veces y donde Dios muchas veces también nos habla. Así que a causa de querer abandonar a Dios, Dios los dejó. Pero no fue que Dios quien permitió que los llevaran a Babilonia para que sean llevados en cautividad. Fue la desobediencia que ellos hicieron delante del Señor, los que les hizo que ahora estén en ese lugar, en otra ciudad, dejando sus casas, dejando el templo ahora destruido, estando en otro lugar con otras creencias, con otras costumbres. Y ahí estuvieron alrededor de 70 años en cautiverio, exiliados. ¿Por qué? Porque decidieron dejar al Señor a un lado, hermano. Usted no sabe qué importante es que siempre caminemos con el Señor. Es lo más importante en nuestra vida. No dejarlo a un lado. Seguir de la mano del Señor. Porque cuando venga la dificultad, a pesar de que nosotros somos tan pequeños y tan frágiles, alguien mayor que nosotros está de nuestro lado, hermano. Entonces, Dios los ha dejado. Pero Dios no los ha olvidado. Es como la madre que no olvida a su hijo, hermano. Así como el hijo que se porta mal y producto de ese portarse mal termina encarcelado. Una madre jamás se va a olvidar de sus hijos. Y Dios jamás, a pesar que ha estado en desobediencia, no se va a olvidar de su pueblo. Y ahora se levanta una nación mucho más fuerte que los babilonios, mucho más fuerte que Nabucodonosor. Y se va a levantar esta nación tan fuerte
que va a derrotar a los babilonios. Y él, después de 70 años, el rey Ciro, rey de Persia, les va a permitir regresar a su ciudad. Imagínense la alegría y la satisfacción que ellos habrán tenido en su corazón de saber de que van a volver a su casa, de que van a volver a su pueblo, de que van a volver del lugar de donde los han sacado. Y aunque Dios los dejó por un breve tiempo, 70 años, que es bastante, Dios no se olvidó de ellos. Ellos cuando salieron vieron la ciudad en ruinas, el templo en ruinas, vieron dolor. Pero Dios dijo que después de 70 años Él los iba a visitar. Y los iba a visitar y los iba a hacer volver a ese lugar. Y Él decía, ustedes después de 70 años me van a invocar, me van a buscar y van a orar a mí. Y yo los voy a oír nuevamente. Y Dios le dice, me van a buscar y me van a encontrar. Y yo voy a ser hallado por ustedes. Y voy a hacer que ustedes vuelvan de la cautividad. Y ahora, claro, se cumplen 70 años. Ahora se levanta un imperio mucho más fuerte que Babilonia. Es el rey Ciro de Persia. Y él comienza a reinar. Y cuando se encuentra con el pueblo del Señor, dice, ¿ellos qué hacen aquí? Y Él da un decreto y Él les permite de que el pueblo del Señor regrese a su ciudad. Y hay fiesta y hay gozo porque van a regresar a su ciudad. Pero no solamente les permite eso, sino que también les va a permitir que se lleven los utensilios, los objetos que pertenecían al templo del Señor que habían sido saqueados por los babilonios. Y les va a permitir que hagan una lista de todas aquellas cosas que habían sido retiradas del templo y que ahora les sean devueltas. Y hay más fiesta por eso, hermano. Porque no solamente van a regresar, sino que les están permitiendo regresar con todas aquellas cosas que les pertenecía a la casa del Señor. Ya hay una doble fiesta. Y el rey Ciro dice además, les voy a permitir que cuando ustedes regresen a su tierra, voy a dar una ley para que todo hombre les pueda ayudar a ustedes para la edificación del templo con objetos valiosos. Y hay una triple fiesta, hermano, porque no solamente van a regresar, se van con los utensilios que pertenecían al templo, y se van sabiendo que en el camino se iban a encontrar con pueblos que le iban a dar cosas para que el templo sea edificado. Yo espero que hasta ahí usted me haya podido seguir. Luego le va a permitir que regrese bajo el liderazgo de dos personas. Uno es Zorobabel. Y Zorobabel es enviado ya no como rey, porque hay un rey superior en aquel tiempo. Lo va a enviar a Zorobabel como gobernador. Ya no hay reyes en Israel. Lo va a enviar a Zorobabel como gobernador. Y al lado de Zorobabel lo va a enviar a Josué. Josué como sumo sacerdote. Zorobabel es el nieto del último rey de Israel. Y Zorobabel es el sumo sacerdote descendiente de la familia de Aarón. Así que bajo el liderazgo de estas dos personas, ellos retornan a su pueblo. Bajo el frente de estas dos personas retornan ellos y el pueblo con el propósito de poder reconstruir el templo del Señor. Mire qué bonito. Regresar a nuestro pueblo, a nuestro lugar, con el propósito de poder reedificar la casa del Señor. Y cuando ellos llegan, lo primero que ellos hacen sacrificios en el altar del Señor, celebrando que ellos ya estaban en la ciudad, en Jerusalén. Y comienzan a levantar los pilares, hermano. Los pilares comienzan a levantar las bases, o comienzan a levantar o hacer lo que nosotros llamamos zanjas, para poder levantar la casa del Señor. Y luego de levantarla, hacer las bases, pasan los años. Pasa un año tras otro año. Pasa año tras otro año, hermano. Pasa un año tras otro año y ahora han pasado 14 años. Y no están edificando la casa del Señor. Pues ellos salieron de aquel lugar con el propósito y con la orden de poder reedificar la casa del Señor.
Salieron con el propósito de poder levantar las bases para la casa del Señor. Para eso se les dio los utensilios de la casa de Dios que habían sido llevadas por los babilonios, sino para poder levantar la casa del Señor. Y resulta que pasan ya casi 14 años y no terminaron, hermano. Y es en esas circunstancias, hermano, de haber llegado al pueblo, a Jerusalén, y no hacer nada tras 14 años, donde Dios levanta al profeta Ageo y les habla, y Dios habla a través de Ageo y les dice lo que nosotros hemos leído hace algún momento. Y este es el reclamo de Dios, hermano. Y esta es la queja del Señor. Y esta es la inconformidad de Dios. Porque en 70 años que han estado en cautiverio, más los 14 años que han estado ahí para poder edificar los muros, se nota que no aprendieron nada. Su tarea era específica. Levanten los muros del Señor, levanten la casa del Señor. No aprendieron nada en este tiempo de poder estar en cautiverio. Entonces Dios levanta a Ageo y les tiene que decir: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está en ruinas, y mi casa está desierta. Y se refería al templo que estaba en ruinas, hermano. Así como la guerra lo había dejado hace 70 años atrás, así permanecía hasta el momento en que ellos llegaron y estuvieron ahí. Y Dios tiene que levantar a Ageo y hablar a través de Ageo. Y a través de Ageo les dice: buscan, por eso que buscan mucho y hallan poco. Encerráis en casa, pero yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se habían descuidado totalmente del templo del Señor, que era la razón por la cual ellos habían sido enviados a poder edificar la casa del Señor. Es el propósito primordial, hermano. Y yo quiero que usted entienda algo. ¿Por qué es importante el templo? ¿Por qué es importante la casa del Señor? Porque en la casa del Señor nosotros aprendemos a alabar, nosotros aprendemos a adorar, hermano. Aprendemos a buscar al Señor. Aprendemos lo que hoy conocemos como reverencia. Por eso es importante la casa de Dios. Por eso para Dios mismo era importante que levantaran el templo, porque era el lugar de búsqueda al Señor. La primera vez que yo entré a un templo, yo tenía 13, 14 años de edad. Yo me había hecho de unos amigos, estaba en el norte, en la casa de mi abuela, de mi abuelita. Y en mis 14 o 13 años de edad me hice de unos amigos al frente de mi casa. Y comenzamos a jugar. No había día que no jugara con ellos cuando era adolescente y viajaba al norte. Y un día me hacen entrar a la iglesia. Yo tenía muy corta edad y como los veo trepados entre las bancas de la iglesia y entre el altar de la iglesia, me trepé, hermano. Me trepé a la banca, me trepé al altar y yo saltaba junto con ellos y jugábamos a las chapadas en las bancas de aquella iglesia. Cuando a lo lejos veo que sale un señor con una correa, pero así de este tamaño, hermano, y así de grosor. Y veo que los agarra a ellos y les mete unos 3 o 4 correazos. Y yo dije al Señor: yo no lo conozco, no va a pasar nada conmigo. Y cuando veo que se me acerca, me agarra del pantalón y me tira mis 4 correazos, hermano. Después me di cuenta que aquel señor era pastor y sus amigos eran sus hijos. Y yo aprendí en aquel entonces que hay que tener reverencia por las cosas del Señor, por la casa de Dios. Y uno tiene que entender en ese tiempo de que el templo es eso.
Es el lugar donde aprendemos a reverenciar al Señor. Es el lugar donde están las escuelas dominicales, donde nuestros hijos aprenden la ley de Dios, hermano, las Escrituras. Por eso debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo poder volver a su casa, poder volver a la iglesia. Y ese debe ser nuestra oración. Hoy día es domingo, día del Señor. Yo no sé cuántos en esta mañana se han levantado temprano y se han bañado y han lustrado sus zapatos y se han puesto su camisa y han dicho: Señor, hoy es día domingo, estamos a lo mejor en cuarentena, esa cuarentena inteligente, pero a pesar de la cuarentena inteligente no ha dejado de ser día del Señor. Yo no sé cuántos en esta mañana se han ataviado para Dios y se han sentado en el mueble diciendo: es día del Dios y tengo que estar bien vestido y bien arreglado. O yo no sé cuántos en esta mañana, de repente por la costumbre ya de no ir a la casa de Dios, o de repente por la costumbre de no tener horarios a lo mejor, porque ya no hay domingo que podamos asistir, a lo mejor se ha levantado recién ahorita y recién se está conectando a usted. O a lo mejor, bueno, así como se levantó, así se sentó usted. Y no se arregló y no se atavió para el Señor. Eso no es legalismo, hermano. Es día del Señor. Es día de Dios. Por eso le recalco una y otra vez, es importante volver al templo. Es importante volver a nuestra iglesia. Y debemos anhelarlo y debemos desearlo con todo nuestro corazón, Señor. Con toda nuestra vida, con todo nuestro deseo, volver a su casa. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo. Entonces, lo que Dios le está pidiendo a su pueblo es un cambio de prioridades en su vida. Y es lo mismo que le pide a usted. Y es lo mismo que me pide a mí. Un cambio de prioridades en nuestra vida. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: ¿cuántas veces tengo que hablar para insistir que me pongan en primer lugar? Eso es lo que le está diciendo a través del profeta Ageo. Quiero un cambio en sus prioridades. Quiero un cambio en sus actitudes. Quiero un cambio en su forma de pensar. Lo que Dios le está diciendo es: ¿por qué tienen tanto interés por sus cosas y tan poco interés por mi casa? Y eso no es otra cosa que el reclamo de Dios sobre su pueblo, hermano. El reclamo del Señor sobre su pueblo. Les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cómo puede ser de que ellos salgan del cautiverio y hacen fiesta y hacen holocaustos en el altar del Señor, pero pasan los años y no hacen nada? ¿Y dónde están los utensilios que les habían dado para que puedan ser guardados en el templo del Señor? ¿Y dónde está todo aquel material que les habían dado en el camino para poder edificar el templo? Da la impresión, hermano, y dicen los comentarios, de que parte de esas cosas que ellos les habían dado y se los habían encargado para la casa del Señor, da la impresión de que los habían usado para poder artesonar sus casas. Y artesonar no es otra cosa que es un lugar muy bien arreglado. Artesonar es un lugar que tiene un lindo techo y unas lindas paredes enchapadas en madera. Eso es artesonar, y da la impresión de que han usado todas estas cosas para poder arreglar sus casas en lugar de poder edificar la casa del Señor. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿por qué priorizamos lo nuestro en lugar de priorizar las cosas del Señor, hermano? ¿Por qué es que priorizamos nuestras necesidades en lugar de poder priorizar antes las cosas del Señor? Y Dios sigue insistiendo: ¿cuántas veces les tengo que hablar? ¿Y cuántas veces les tengo que insistir para que me pongan en primer lugar? Así que yo creo que en esta mañana es un buen momento para poder ordenar nuestras prioridades, hermano.
No vaya a ser, hermano lindo, que en estos 4 meses que ya han transcurrido por la situación que nos toque vivir, hayamos perdido la sensibilidad por las cosas del Señor. Hayamos perdido el anhelo de volver a su casa, el deseo de estar en su casa, con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, hermano. No pierda eso. Dios le pide a su pueblo un cambio de prioridades en su vida. Amén. Diga conmigo, un cambio de prioridades en nuestra vida. Dios siempre tiene que ser primero. Dios siempre tiene que ser primero en su hogar y Dios siempre tiene que ser primero en su familia. Y cuando nosotros seguimos avanzando en la Escritura, nosotros nos encontramos con el verso 12, donde dice que el gobernador Zorobabel, que es la autoridad civil junto al sumo sacerdote, aquel que estaba encargado de la parte espiritual. Tanto el gobernador que ve las cosas civiles como Josué, el encargado de las cosas espirituales, porque es sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice que reconocieron que esa voz era la voz de Dios, que esa voz era la voz del Señor, que esa voz era la voz de Jehová de los ejércitos. Si usted se da cuenta, Ageo es el primer profeta que Dios levanta después del cautiverio. Ellos no han tenido profeta en 84 años después de la deportación, y estos 70 años desde que se los llevaron y 14 años desde que llegaron. En 84 años ningún profeta ha visitado a Jerusalén, ningún profeta los ha visitado ellos como pueblo. Y de repente viene un hombre y viene trayendo palabra del Señor, y ellos les va a decir: así dice el Señor, así dice Dios. Y cuando ellos oyen esas palabras, ellos no han olvidado a Dios. En 84 años sin profeta, ellos no han olvidado cuál es la voz del Señor. Esa que cuando a veces escuchamos, y dice las Escrituras, y la escuchamos en la iglesia, en el templo: así ha dicho el Señor. El cautiverio, 14 años queriendo reconstruir, no les ha quitado la afinidad de saber cuándo Dios habla. Las vicisitudes de la vida, los conflictos, los problemas de la vida, no les han impedido poder saber discernir y escuchar la voz del Señor. Y yo no sé qué es lo que le toca vivir a usted en este tiempo, porque a lo mejor está pasando un momento muy difícil y de mucha adversidad y de mucho problema, y está tratando de querer sacar usted a su familia, y está tratando usted de poder hacer algo a favor de su familia, y de repente puede ser que está confundido y está postrado y usted se siente desanimado. Pero entonces es el momento de escuchar la voz del Señor, hermano. Esa voz que trae tranquilidad al corazón del hombre. Esa voz que tiene la capacidad de poder saciar nuestra alma. Esa voz que tiene la capacidad de poder saciar nuestra vida. Que tiene la capacidad de poder llenar nuestro corazón. Y es en medio de la dificultad y en medio de la necesidad, hermano, que debemos aprender a reconocer cuál es la voz del Señor. Aquello que nos calma y aquello que nos tranquiliza, hermano. Y en 84 años no han perdido la sensibilidad por las cosas del Señor. Así que a lo mejor te está yendo mal y a lo mejor no hay tranquilidad en tu vida. La Biblia dice que muchos son los consejos del hombre, porque se escucha una cosa, otra cosa, y en el camino nos encontramos con un montón de buenos consejeros. Pero el consejo de Dios, dice su palabra, es el que tiene que permanecer, y permanece para siempre. Y entonces hay que saber oír al Señor. Hay que saber
decir, ¿y qué dice Dios de todas las cosas que me está tocando vivir? ¿Y qué dice Dios de todas las cosas que me está tocando atravesar? Porque Dios algo va a mostrarte. Porque Dios algo va a decirte. Porque Dios se va a revelar a tu vida. Así que no es suficiente, hermano, ordenar nuestras prioridades. No es suficiente ordenar nuestras prioridades. Lo que también nos toca hacer es poder saber escuchar la voz del Señor. Porque la voz del Señor va a traer tranquilidad a tu vida y va a poder traer tranquilidad a tu familia. Cuando nosotros seguimos avanzando en la historia del libro de Ageo, Dios le dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros. Ellos han empezado la construcción del templo. Están haciendo las bases, pero ellos se sienten ahora desanimados, hermano. Y ellos están desanimados porque mientras ellos empiezan a construir, mientras ellos empiezan a levantar el templo, mientras ellos quieren empezar a hacer la edificación, la gente que no es judía una y otra vez se está oponiendo a que sea edificada la casa del Señor. Eso lo podemos leer en el libro de Nehemías, que mientras ellos construían, aparecían los opositores, hermano. Mientras que ellos querían hacer algo para el Señor, se aparecían aquellos que de alguna manera eran estorbo en la construcción de la casa del Señor. Y eso pasa hoy en nuestros días, que cuando nosotros queremos emprender algo, que cuando nosotros queremos hacer algo en nuestro caminar cristiano, siempre va a haber oposición. Porque a veces las cosas del Señor no son fáciles, son difíciles, hermano. Y aun cuando alguien se propone a querer hacer algo, siempre está aquellas cosas que quieren limitarnos muchas veces y quieren muchas veces desanimarnos cuando nosotros queremos proponernos algo en el corazón. Así que aparecen los opositores en plena edificación del templo. Y es entonces donde aparece Ageo nuevamente, pero aparece para fortalecerlos. Aparece para animarlos, hermano. Aparece para poder alentarlos. Y eso es también lo bonito, que cuando nosotros nos sentimos muchas veces desanimados a las cosas que estamos viviendo y a las cosas que estamos atravesando, siempre hay pilares que están diciendo, estamos orando por ustedes. Siempre hay pilares que están diciendo, nosotros estamos ayunando por ustedes. Siempre hay columnas que están diciendo, aquí estamos nosotros con ustedes. Ustedes no están solos. Estamos aquí para animarlos, sigan adelante. Estamos aquí para fortalecernos, no se desanimen. Y es lo que hace Ageo, los fortalece para que ellos sigan trabajando en la reconstrucción del templo, recordándoles una cosa: no se olviden que ustedes tienen el favor de Dios en su vida. No se olviden que Dios está del lado de ustedes. No se olviden que Dios está con nosotros. Y para eso está Ageo animándoles, diciendo, el Señor dice así: yo estoy con ustedes, dice Jehová. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. No los he dejado, aquí estoy yo. Y eso es lo otro bonito, hermano, que Dios siempre está de nuestro lado. Que Dios está de su lado en su circunstancia. Que Dios está de su lado en su adversidad. Que Dios está de su lado en su dificultad, en su problema. Dios está con usted para animarlo, para alentarlo, para que usted cobre ánimo, para poder pedirle, siga adelante, siga avanzando, no se desanime. Y eso es lo que está pasando. Y es lo que Ageo le está diciendo al pueblo. Dios está con ustedes. Y eso es lo que dice el libro de Mateo. He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días de nuestra vida, hermano. Dios está con nosotros todos los días. No se levante pensando de que, ¿qué voy a hacer? Estoy solo. No, no está solo. Dios está con usted. No se levante pensando que usted es un huérfano. No, usted no es un huérfano, hermano. Dios está con usted. Usted tiene un propósito en la vida. Y aunque está la adversidad presente, esa adversidad es momentánea y pasajera. Porque Dios está con usted. Así que, ¿qué más podemos pedir en la vida, hermano? ¿Qué podemos pedir en nuestra vida? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un buen trabajo? Es lo más lindo que nosotros podamos pedir al Señor, es su presencia. Y saber que Él no nos deja, que su presencia siempre nos acompaña, que la presencia del Señor siempre está con nosotros. Una y otra vez está con nosotros. Una y otra vez su presencia está con usted. El Señor está con usted constantemente, hermano. No es como el hombre que hoy dice, bueno, hoy arréglatelas tú. Ya verás qué tendrás que hacer. No, Dios no es así. Dios está contigo cuando abres tus ojos. Y Dios está contigo cuando los cierras en la noche para poder descansar. Y aun cuando tú descansas, Dios sigue estando contigo, hermano. Y aun cuando te levantes en la madrugada, tú quieres invocarle, pero es que Dios no se ha movido. Dios está contigo. Y está ahí para animarte, para decirte, sigue adelante, sigue adelante. Así que no habrá una vivencia mejor para poder vivir que aquella que está uno acompañada de Dios, hermano. Por eso, amigo, en esta mañana, lo más lindo que tú puedas hacer es entregar tu vida al Señor. Entrega tu vida a Jesucristo. Y camina con Él de la mano y permítele que Él camine contigo de la mano. Permítele entrar a tu corazón, permítele entrar a tu vida, permítele que Él mude tu vida, permite que Él haga los cambios en tu vida, los necesarios. Los cambios no los vas a hacer tú, los cambios los va a hacer el Señor en ti. Él te va a transformar, Él te va a cambiar, porque Él quiere estar contigo. Así que lo tercero es que Dios siempre le pide a su pueblo un cambio en nuestras prioridades, pero también el mismo Dios nos pide que aprendamos a escuchar su voz. Pero lo tercero es que Dios nos pide que estemos con Él, que entendamos que Él está con nosotros. Es lo tercero que Dios nos pide. Yo estoy con ustedes, hermano. Caminemos con el Señor, agarrados de la mano siempre. Caminemos con Dios como es característico de un hijo de Dios. Caminar al lado de su Padre, sacando pecho porque el Padre está con nosotros. Caminando contentos y gozosos porque Él está con nosotros, caminando y no nos ha dejado. El verso 14, la palabra del Señor dice que ellos oyeron la voz. Oyeron que era Dios. Oyeron que era el Señor y que Él les decía, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Y dice que despertó Dios el espíritu de Zorobabel, despertó Dios el espíritu del gobernador y de Josué, el sumo sacerdote. Y no solamente despertó el espíritu de estas dos autoridades, sino que despertó el espíritu de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir despertó? ¿Qué era? Que estaban durmiendo y a lo mejor se levantaron de un sueño muy profundo. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice que ellos despertaron? Se refiere a la acción inmediata que mostraron, hermano. Vino un despertar espiritual y comenzaron a accionar y comenzaron a moverse y sus actitudes comenzaron a cambiar. Se produjo en sus vidas un renuevo, hermano. Y ellos decían, ya no me voy a rendir. Ellos decían, ya ahora me voy a levantar, no me voy a rendir. Tengo ganas de yo hacer esto. Una acción inmediata fue la que ellos mostraron. ¿Todo por qué? Porque Dios hizo despertar el espíritu sobre ellos. Y hay gente que quiere cambiar las cosas muchas veces, pero las quiere cambiar de brazos cruzados, hermano.
Hay gente que quiere marcar la historia, pero la quiere marcar de brazos cruzados, hermano, sin hacer nada. Y a veces uno le pregunta, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Y no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Ahora terminas el colegio, es lo que yo le digo a mis hijos muchas veces, que han pensado estudiar, porque nosotros los padres queremos tantas cosas para nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer, hijo? Ahora, ¿qué quieres estudiar? Y ahí están pensando qué cosa es lo que quieren lograr en la vida. Pero se necesita determinación. Yo les digo, ya terminan el colegio este año, a mi hijo mayor, ya terminas el colegio. ¿Qué quieres hacer, hijo? Yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. ¿A qué te quieres dedicar? Y a veces le pregunto a los jóvenes, ¿qué van a hacer de acá a 5 años? ¿No? Pastor, yo quiero hacer aquello, yo me he trazado a hacer esto y quiero hacer esto otro. Y hay una reacción de inmediata, y eso es lo lindo. Que cuando le pregunta qué vas a hacer en la vida, ya están programados en saber qué cosa van a hacer. Ya están determinados a saber qué cosa van a hacer. Pero hay otro grupo que a lo mejor se conforma de la situación en la cual se encuentran, hermano. Y hay una conformidad. Y a veces uno le dice, hermano, el techo se está cayendo. Y ellos miran el techo que se les va a caer y no hacen nada. Pero es que tiene que venir un despertar, porque cuando llega Dios a nuestra vida, lo que Dios hace es traer un despertar. Dios nos ha enseñado a esforzarnos en la vida. Dios nos ha enseñado como hijos tuyos que en la vida nada es gratis, que el obrero es digno de su salario, que el esfuerzo es importante porque en su momento cosecharemos de las cosas que nosotros estamos haciendo. El esfuerzo es necesario en la vida. Imagínense cómo sería en ese tiempo si todos hacemos una sola cosa, así como este pueblo, así como el gobernador, como el sumo sacerdote y como todo el pueblo se propusieron. Vino un despertar sobre ellos y comenzaron con más ganas y con más fuerza a querer edificar. Imagínense si esa intención y ese deseo hubiera en todo nuestro corazón, en todos los hombres de la ciudad. Que digamos toda la iglesia, todos vamos a ayunar, nadie se olvida, nadie se va a olvidar, todos vamos a orar y todos vamos a buscar al Señor. Imagínate las cosas que pudieran acontecer, las cosas que pudieran suceder. Si todos dijéramos, todos vamos a salir a evangelizar. Obvio que hoy en día no podemos salir a evangelizar. Pero imagínense que todos vamos a usar nuestras redes sociales, todos. Nadie se queda sin usar su red social. Y todos van a poner una enseñanza de 2 minutos, todos. Y para que todos nuestros contactos los puedan ver. ¿A cuánta gente llegaríamos si hubiera un despertar así en este tiempo, hermano? Y es que vino el Espíritu del Señor y reavivó y despertó al gobernador, al sumo sacerdote y a todo el pueblo. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, Jesucristo produjo ese cambio en nuestra vida, esa transformación en nuestro ser. Él nos mudó en otro hombre cuando nosotros nacimos de nuevo y nos hizo nuevas criaturas, hermano. Y ahora miramos la vida diferente, con adversidad, pero diferente, con ganas de hacer las cosas como para el Señor, como su palabra dice. Nos levantamos temprano para poder trabajar y para poder sacar a la familia con los cuidados necesarios por lo que nos toca vivir. Y salimos a trabajar bendiciendo nuestro día, no quejándonos por lo que nos toca vivir. Bendiciendo a nuestra familia. Ya vengo, ya regreso, voy a trabajar. Bendiciendo nuestro caminar, hermano. Así que lo que está pasando aquí es que Dios los muda en otro hombre, hermano. Y solamente Dios puede hacer eso.
Yo sé que a veces hay terapias que son necesarias y que son elementales para la vida. En diferentes etapas que nos tocan vivir, a veces necesitamos llevar terapias para que nos ayuden a poder conducir nuestra vida. Pero no hay mejor terapia que Dios. No hay mejor terapia que el Señor, que trae una estabilidad a nuestro ser, que nos quita todo nerviosismo, que nos quita toda ansiedad y permite que haya estabilidad en nuestra línea emocional, hermano, y poder salir adelante en la vida. Lo otro que vamos a encontrar en el libro de Ageo es que a Dios no le agrada las comparaciones, hermano. Yo no sé, a veces comparamos las cosas una y otra vez, pero a Dios no le agrada eso, que estemos comparando, que nos estemos comparando nosotros en relación a otras personas, o que estemos comparando las posesiones que tenemos en relación a las posesiones que puedan tener otras personas. Y a veces también sucede que comparamos las cosas que hoy no tenemos con las cosas pasadas que hemos podido tener. Y las recordamos como eventos y épocas que han sucedido hace algunos años atrás. Y nosotros atesoramos esas memorias pasadas, hermano. Y vemos nuestros presentes y nosotros nos lamentamos por lo que hoy tenemos. Y lo único que hace eso es traer nostalgia a nuestra vida. Y lo único que hace eso es traer tristeza a nuestra vida. Y mencionamos ese dicho que dice que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor que este que nos ha tocado poder vivir. Y hoy decimos y vemos, wow, hace algunos años yo tenía esto y yo tenía aquello, pero ahora no lo tengo. Y hay una lamentación y una tristeza y una agonía por las cosas que uno ahora no tiene. Antes trabajaba en aquella oficina con aire acondicionado, con luz LED, ¿verdad? Con luz blanca, y ahora ¿qué hago aquí en este huequito? No sé, y comienzan a comparar una y otra cosa, trayendo dolor a su vida. Pero yo creo que Dios bendice los nuevos comienzos, hermano, los nuevos inicios. Dios bendice eso. Dios bendice cuando decidimos dejar a un lado las cosas pasadas y vamos a comenzar a reedificar de aquí en adelante. Eso pasa muchas veces en las redes sociales. Yo no creo mucho de las cosas que pasan en las redes sociales, hermano, porque solamente es una pantalla de las cosas que muchas veces no suceden. Y de repente ves a gente que está volando en el avión y tú miras y dices, wow, ¿yo cuándo estaré en un avión? Y ves a la gente que está ahí en el restaurante y está ahí comiendo en un lindo restaurante con toda la familia. Bueno, eso era antes, ahora no se puede mucho, comiendo ahí, celebrando, y todos vienen y quieren que salga la foto, saca la comida y está el pollo a la brasa ahí que parece que el pollo mirara y así yo también me quiero tomar una foto así. Pero muchas de esas cosas no son verdad, hermano. Son solamente una figura de las cosas que muchas veces no hay en el corazón. La alegría, la tranquilidad, la paz son solamente algo, una figura de lo que uno a veces quiere recordar de aquí en el futuro. Y eso es lo que va a pasar acá, porque en el verso 3 dice: ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos habían regresado del cautiverio, estaban edificando la casa del Señor, y habían ancianos que habían llegado del cautiverio, y esos ancianos habían visto el primer templo de Salomón, y lo habían visto en toda su magnificencia, y con todos los arreglos
que esta casa podía poseer, la ornamentación, la arquitectura y todos los detalles que esta casa tenía. Y cuando miraban este templo, ellos se echaban a llorar, hermano, porque comparaban las cosas pasadas con las cosas presentes. Y a Dios no le agrada eso. Tanto dice, usted lo puede leer en el libro de Esdras capítulo 3, verso 12, que mucha de esa gente lloraba, pero lloraba de tristeza, comparando estos dos templos. Pero habían jóvenes que estaban alegres, había gente que estaba gozoso por lo que estaban viendo. Hemos estado en el cautiverio hace algunos años, pero ahora estamos aquí, y hacían fiesta y gozo. Pero otros lloraban de tal manera que el llanto como la alegría y el gozo se mezclaban. Y es ahí donde Dios dice que Dios, este templo, aunque este templo era pequeño, Dios la iba a llenar de su gloria. Y aunque este templo ya era pequeño, Dios la iba a llenar de su presencia. Porque no consiste en la estructura y no consiste en el tamaño, sino lo que lo hace importante es la presencia del Señor, hermano. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Lo que nos hace importantes no es lo externo, no es las cosas que podamos tener y las cosas que podamos poseer. Lo que nos hace importantes y aquello que nos da valor es que Dios está en nuestra vida, que Dios está en nuestro corazón, que Dios está con nosotros, y eso es lo que nos hace valiosos. Que aunque somos vasos de barro frágiles muchas veces, hermano, el contenido es importante, porque el contenido es Dios llenando nuestra vida, es Dios llenando nuestro corazón, hermano. Así que no ande comparando las cosas pasadas, no ande lamentándose por lo que ahora le está tocando vivir. Dele gloria al Señor, dele honra a Dios, glorifique su nombre, hermano, porque Dios está con usted. Dios lo acompaña una y otra vez, hermano, una y otra vez. Dios está de su lado y Dios está de su favor. Así que le voy a repetir, no se ande comparando con nadie. Sepa de que cuando Dios viene a nuestra vida, Dios nos da identidad. De tal manera que la identidad me dice que no soy mejor que otros. Pero la identidad también me dice que no soy peor que otros, hermano. No estoy para mirar a la gente debajo del hombro, pero cuando me miren a mí así, de arriba hacia abajo, yo sé quién soy yo. Yo soy un hijo del Señor. Amén. Porque Dios está dentro de este templo. Así que tiene que saber que no se puede ir comparando por la vida, hermano. Que usted tiene que saber que Dios siempre nos muda en otro hombre. Él hace eso. De que Dios siempre dice que está del lado de nosotros, hermano. No se olvide. Y que Dios le pide a usted un cambio de actitud en sus prioridades, hermano. Un cambio de actitud en sus prioridades es lo que Dios le está pidiendo. Dios está de su lado. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Que Dios bendiga a su familia. Y pregúntese en este día, si Dios tuviera que reclamarme algo, ¿qué sería, hermano? Si Dios tuviera que poder levantar una protesta en contra de nosotros, ¿qué sería, mi hermano? Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor de que nos ayude y que anhelemos volver a su casa, que anhelemos nosotros volver a la casa del Señor, a la iglesia, en la comunión de nuestros hermanos, y no acostumbrarnos mucho a este calor de casa, hermanos, ¿sí? Vamos, yo no sé cuántos de ustedes anhelan el calor de la iglesia, el abrazo de hermano, aunque no lo vamos a poder hacer durante no sé cuánto tiempo, pero el Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano, es lo lindo. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Yo bendigo a todos mis hermanos en este día, Señor. Yo bendigo sus familias. Yo bendigo sus hogares, Señor. Yo bendigo a sus hijos, Padre bendito, su matrimonio en este día, Padre. Y aún bendigo su trabajo en esta mañana tan linda, Señor. Y aunque húmeda, no ha dejado de ser linda esta mañana, Padre. Y Señor, queremos pedirte algo. No queremos acostumbrarnos al calor de la casa.
No queremos acostumbrarnos a la comodidad del hogar, Señor. Queremos regresar nosotros al templo. Queremos volver a la iglesia. El templo es el lugar de instrucción, es el lugar de exhortación, es el lugar, Señor Dios mío, de reprensión muchas veces. Es el lugar donde aprendemos, Dios mío, a honrarte, donde aprendemos a glorificarte, Señor. Es el lugar donde aprendemos a tener reverencia por las cosas sagradas, Padre. Bendice a mis hermanos en esta mañana, Padre, y ayúdalos, Señor. Trae un despertar en sus vidas, trae un despertar en sus corazones. Aviva su espíritu en esta mañana, Señor. Aviva su espíritu dentro de ellos, Padre Santo, en este día, y que puedan saber, Dios, en esta mañana, de que tú estás con ellos, de que puedan saber en esta mañana con mucha certeza, Padre Santo, de que, Dios, tú estás hablando a su vida, y que ellos pueden en esta mañana escuchar tu voz y poder, Señor, sentir tu presencia. Te damos gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermano, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte mía y de toda mi familia, de mi esposa. Los amamos mucho y anhelemos volver a la casa del Señor y aprendamos a poder ver si Dios tiene algo que reclamarnos, hermano. ¿Qué sería? Dios lo bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Fuerte abrazo.